Bienvenidos de regreso aquí a su programa. Esto es Un Espacio para Ti por Radio Capital 830M. Tenemos por línea telefónica a José Luis Canales Dadó. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? Hola, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Qué Buenas bueno, noches. qué bueno que tenerte aquí para que nos platiques un poquito, porque una de las cosas que ha sucedido aquí con el coronavirus y con todos los encierros y los miedos y los traumas que genera esta pandemia es pues el aumento del suicidio, desafortunadamente. Sí, Oye, platícanos un poquito sobre este fenómeno, por qué está creciendo tanto y qué podemos hacer para evitarlo en la gente que conocemos. mira, es una pregunta muy profunda y la voy a tratar de contestar de manera bastante simple porque lo profundo, si lo explicamos de manera simple, lo podemos llevar a cabo. Mira, lo que estamos viviendo es una crisis muy profunda a nivel sistémico, es decir, es una crisis a nivel personal porque nuestra vida cambió, pues perdimos la libertad, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, o sea, es decir, así como es una pandemia, una enfermedad de todos, es una crisis sistémica. Las crisis tienden a generar depresión y ansiedad. Depresión de alguna manera porque perdimos la vida que teníamos antes, haya sido como haya sido nuestra vida, ya no la tenemos como era antes. Y ansiedad porque como estamos en una crisis, no sabemos hacia dónde va el mundo, hacia dónde va México, hacia dónde va nuestra vida. Esta unión de depresión y ansiedad genera estados de ánimo muy oscuros, como pensamiento catastrófico, imaginar que todo va para mal, que esto no va a terminar, que puedo perder el dinero, que puedo perder todo el dinero, que puedo perder mi trabajo, que puedo perder a alguien que quiero. Nos imaginamos cosas muy catastróficas. Bueno, la unión de una crisis más un estado depresivo, más la ansiedad, más la incertidumbre, definitivamente en muchas personas genera desesperanza. Un suicida, un suicida siempre está deprimido y desesperanzado, aunque afortunadamente no todos los deprimidos y los desesperanzados intentan suicidarse. Entonces, no puedes tú, contestando tu pregunta, ¿cómo podemos hacer para prevenir el suicidio que ciertamente tienes toda la razón, está aumentando de manera significativa? Antes que nada, primero tenemos que recordar que esto es temporal. Todas las crisis tienen tres componentes de cualquier tipo: la crisis de edad, una crisis familiar, una crisis matrimonial, una crisis por pandemia. Todas las crisis tienen tres similitudes: tienen un origen, tienen un clímax y tienen un final. Esto también pasará, como dice el dicho. Acuérdense de la Segunda Guerra Mundial, acuérdense del sismo del 85, acuérdense del sismo, recordemos el sismo que vivimos hace 3 años. Todo pasa, es algo importante recordar. Segundo es, el suicidio es una solución definitiva a un problema temporal. Cualquier problema, por grande que parezca en este momento, no va a ser significativo en tu vida en 5 años. Por grande que parezca la crisis económica, la crisis matrimonial, el divorcio, lo que estés viviendo, en menos de 5 años no va a ser algo significativo en tu vida, porque tenemos los seres humanos una gran capacidad de adaptación si permitimos que esta adaptación llegue. Y tercero, es que hay tres sentimientos que son terribles asesores al momento de decidir. Uno es el miedo, otro es la ira y la tercera es la desesperanza. Entonces, cada vez que tomemos una decisión con alguno de estos tres sentimientos, miedo, ira o desesperanza, y peor aún, la unión de las tres, vamos a tomar una mala decisión. El suicidio es una solución, sin lugar a dudas, porque en el momento que el suicida se quita la vida, pues se acaban sus problemas. El problema es que termina con sus problemas, pero termina con la posibilidad de vivir en plenitud y resolver aquello que lo tiene atorado. Entonces, contestando concretamente, tiene que ver con una crisis sistémica mundial, tiene que ver con miedo, tiene que ver con depresión, con ansiedad, y de lo que tenemos que estar muy atentos es al observarnos, sobre todo con los síntomas de depresión, que es lo que realmente podemos analizar. Oye, ¿y cómo podemos detectar? Porque una cosa, mira, una cosa es estar triste, todos pasamos por momentos de tristeza, y otra cosa es estar deprimido, o sea, llegar a ese nivel en el que puedes pensar en el suicidio. ¿Cómo Ajá. podemos diferenciar entre una cosa y otra? Básicamente, te voy a explicar concretamente, básicamente tiene que ver con dos cosas. Una es, como bien dices, o sea, la depresión incluye tristeza.
Pero o sea, ¿cuál es la diferencia entre una tristeza y una depresión? Es totalmente normal tener un día depresivo, despertarme y tener un mal día o una racha de malos días en los cuales me siente con poco sentido vital, que no me siento importante, que me siente triste, que me sienta triste, con miedo. El problema es la duración de esta fase. Cuando esta racha de sentirme así, o sea, la depresión tiene que ver con tristeza, con miedos, con ansiedad, con poco sentido vital y con poca valía. Cuando esta racha se alarga a más de 2 semanas, ya no estamos hablando de un estado de ánimo pasajero, estamos hablando de un cuadro depresivo. Y un cuadro depresivo siempre es progresivo. Entonces, contestándote la pregunta, tiene que ver con el tiempo que llevas sintiéndote así. Si llevas sintiéndote así más de 2 semanas y puedes observar que ya se alargó a un mes, sin lugar a dudas estás deprimido. Y como es una enfermedad que es muy emocional, o sea, no te pones amarillo, no te da fiebre, no te duele la garganta, es decir, los síntomas son emocionales, confundimos esta enfermedad con un estado de ánimo cuando en realidad lo que pasa es que los síntomas son emocionales, pero tiene que ver, es una enfermedad que se debe tratar para que se pueda curar. Y cómo, qué es lo que hay que hacer cuando uno ya dice, bueno, esto ya pasó de tristeza, esto ya es un tema mayor, eh, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Hay que comunicarse con un experto o dime tú cuál es el primer paso? Ok, miren, o sea, acuérdense, es decir, o sea, ¿cómo puedo darme cuenta si estoy deprimido? Hay una cosa y hay cualquiera de tu auditorio que quiera saber, hay una cosa que se llama inventario de depresión de Beck, que es un test para saber si estás deprimido o no. Ya ahorita te puedo dar unos datos muy fáciles para que la gente lo consulte y conteste el test, y ahí puedes saber si estás deprimido o no. Si estás en depresión, la depresión no es una enfermedad que se cure sola. Eso es muy importante. Estar deprimido no es una cuestión de echarle ganas, no es una cuestión de voluntad. La depresión no es cuestión de voluntad, es una cuestión bioquímica que requiere de tratamiento. Entonces, primero, necesitamos diagnosticar bien si estás deprimido o no. ¿Cómo se hace este diagnóstico? A través de un experto, de un psicólogo clínico, y un psicólogo clínico te referirá a un psiquiatra si requieres de medicamento o a través de una terapia. Tiene que ver mucho con el origen de la depresión, puede ser bioquímica o puede ser por un proceso que estés viviendo de duelo. Bueno, el primer paso, es que no sé si ir con al psicólogo o no. Primero, test inventario de depresión de Beck, tal cual. Y si me escriben un mail, ya les voy a dar mi mail para que me escriban y se los mando para que lo contesten. Segundo, si sale que estás deprimido, requieres de un tratamiento. ¿A quién visitar? Primero a un psicólogo clínico. ¿Por qué un psicólogo clínico? Para que puedas platicar y entender el origen o sea, te va a ayudar el psicólogo, el origen de tu depresión. Si es un cuadro bioquímico, que es uno de los factores, si tu cuadro es circunstancial, porque perdí el trabajo, porque me divorcié, porque estoy económicamente muy estresado, si es mixto, y entonces dependiendo del tipo de depresión que estés viviendo, hay un tratamiento que puede ser el tomar una terapia breve, concreta para resolver un tema, si tiene que ver con un proceso bioquímico, ir con un psiquiatra para que te recete antidepresivos y darle seguimiento y comprometerte con un tratamiento, porque así como hay un tratamiento para muchas enfermedades, hay un tratamiento para la depresión. Lo que pasa es que está de alguna manera hay un estigma muy fuerte contra la depresión y la gente le tiene miedo a pedir ayuda. Pero es una enfermedad como cualquier otra que si estás bien diagnosticado y bien tratado, se cura y se evitan. Esa es la verdadera manera de prevenir suicidios. Bueno, y a ver, y una vez que eso suceda, hay que comunicarse con un experto. ¿Tú cómo tratas a esta gente que ya se comunicó contigo? Híjole, compadre, es que me estás preguntando algo ¿Cada caso es una cosa es diferente? que, o sea, ojalá hubiera, miren, es que quiero contestarte, pero es muy difícil contestarte algo tan genérico, porque estamos hablando de una persona que está en crisis, estamos hablando de una persona que está deprimida, que tiene visión de túnel, que lo ve todo oscuro, y evidentemente cada persona es diferente. Sin embargo, lo importante es acompañar a esta persona a entender que para dejar de sufrir no es necesario morir, primero. Segundo, en el fondo tú no quieres morir, quieres dejar de vivir como estás viviendo, pero no puedes ver la diferencia. Tercero, aunque tú no veas que hay opciones, el que tú no veas las opciones no significa que las opciones estén ahí. Vamos a acompañarte a que las descubras, vamos juntos a descubrirlas. Y esto aterrízalo, imagínate a cada caso concreto
que lleve a una persona a estar deprimida. Puede ser que yo perdí a un familiar muy cercano por coronavirus y eso me lleve a una depresión. Puede ser que yo perdí el trabajo y esté angustiado y eso me lleve a una depresión. Puede ser que yo tenga 60 y me esté retirando y me siento muy solo y eso me lleve a una depresión. Tomando en cuenta el caso concreto de cada persona, básicamente es acompañarlo a encontrar. Acuérdense, en la vida hay que encontrar soluciones a problemas y nunca problemas a soluciones. Ok, muy bien. Y tú, ahora que estamos en esta pandemia, tú sí ves que ha subido, ¿qué tanto habrá subido, digamos, la depresión? Empecemos ese primer paso y después, ¿qué tanto han subido los suicidios? Mira, yo no, yo todavía es muy rápido para darte un dato oficial, porque no hay un dato oficial de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pero yo te puedo hablar de mi práctica profesional. Y tristemente, en mi práctica profesional, sí, en esta pandemia, básicamente en los últimos 3 meses, con decirte que en los últimos 3 meses, 8 diferentes pacientes me han hablado para pedir ayuda porque perdieron a un familiar de primer grado por suicidio. ¡Qué barbaridad! O sea, Y eso yo te no puedo es hablar normal, de, entiendo, ¿no? perdón, no te escuché nada más. Eso Yo, no yo, es, en época normal, eso no sucede. yo me dedico a esto, me dedico a crisis, generalmente estoy atendiendo, atiendo a familiares de suicidas, pero nunca me había tocado una incidencia tan alta en mi práctica profesional. Te estoy hablando de, no, a lo mejor mi muestra no es representativa, pero sí, te puedo decir que en mi práctica profesional, los últimos 3 meses, estoy sobrepasado de trabajo por casos de suicidio. ¡Qué barbaridad! Mira, algo que ha pasado en el tema del coronavirus es que la gente tiene miedo también. Y el miedo te puede generar diferentes cosas. Por ejemplo, mucha gente no va a consulta médica de cosas a veces muy simples. Puede ser un dolor, una gripa, una cosa de ese tipo, o un tema estomacal o intestinal. Pero a veces de cosas muy serias, como gente con cáncer, gente que tiene que hacerse diálisis, gente con enfermedades muy serias que generan la muerte si no se atienden y que por miedo la gente no esté yendo ahí. Y ahora el tema del suicidio que tú nos comentas que ha subido en tu experiencia muchísimo, yo creo que cuando se haga el recuento de los daños del coronavirus, vamos a ver que esto es una cantidad, pero enormemente grande. Si ya lo sumas, quizá mucho más que los muertos del coronavirus. ¿O qué piensas tú? ¿Realmente es un número que podemos pensar que sea mucho más grande de lo que no acapara las primeras planas, por supuesto, ¿no? Mira. Yo Pero es mucho más grande de lo anterior. contestando tu pregunta, y te lo digo con preocupación, pero sin angustia, porque de nada me sirve angustiarme. Lo peor está por venir con respecto al suicidio, porque te voy a explicar. Definitivamente, yo no soy ni economista, ni politólogo, ni mucho menos, pero soy un mexicano que se dedica a la salud. Y la incertidumbre no va a terminar pronto. Y la crisis económica o la crisis y la angustia, la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre, no va a terminar pronto. Y el problema es el problema de esto es cuando olvidamos que la Segunda Guerra Mundial duró 4 años. Fueron 4 años terribles para Europa y para Japón, pero pasó 4 años. Y la gente que se pudo adaptar y que creyó y que estaba convencido de esto, de que las cosas empiezan, tienen un clímax y terminan, sobrevive. La peste bubónica mató a 3/4 partes de la población europea, pero terminó. El problema es que vivimos que es otro tema para otra entrevista, pero vivimos en una sociedad que cada vez exige tanta inmediatez, que estamos tan poco acostumbrados a tolerar la frustración, que queremos que todo se resuelva ya, que no sabemos esperar, que esto genera mucha angustia, ansiedad, incertidumbre, frustración y por lo tanto suicidios. Desde mi punto de vista, y ojalá me equivoque, lo peor está por venir con respecto a los suicidios. Y para mí, cuando me hacen una entrevista como tú, me estás haciendo el favor, yo lo que digo es saber, acuérdense, soluciones a problemas. Y la vida no es a la carta, necesitamos aprender a adaptarnos y a tolerar momentos difíciles que estamos cada vez menos acostumbrados por la comodidad en la que vivimos en el mundo de hoy en día, que todo es inmediato, que todo, si yo quiero saber un dato solo hace falta meterme a Google y sacarlo. Tenemos que aprender a tolerar, tenemos que aprender a esperar, porque esperar es hacer algo, y tenemos que recordarnos que esto pasará. Cada día que pasa estamos más cerca de que esto termine. Ahora, quien no lo recuerde y quien no pueda tener claro que después de esto hay una vida que va a ser mejor de la que teníamos,
si nos sabemos adaptar, es la gente que se acaba quitando la vida. Es muy dramático y muy grave. Oye, por última, ¿nos puedes dar por favor tus datos para la gente que nos escucha si tiene pues consulta o quiere pues Y los datos de sus libros también. claro, Claro, también, claro, por claro, claro favor? que sí, claro que sí. Mira, les voy a dar mi página, es www.dado, porque si me dicen dado-canales.com, y ahí están, ahí me pueden contactar y yo contesto todos los mails. Y el libro por el que me estás hablando se llama, en un principio el libro se tituló, que me encanta el libro, el título original se llama Suicidio, solución definitiva al problema temporal. Y eso es lo que es el suicidio, una solución definitiva a un problema temporal, todo pasa. Pero la editorial, Planeta, la que tomó el libro, le puso suicidio, prevención y apoyo para casos de emergencia. Entonces, Dado Canales o José Luis Canales Suicidio, y lo encuentran y es un libro que realmente, miren, o sea, te comparto que yo este libro lo escribí en un momento muy crítico de mi vida, que fue cuando me estaba divorciando y no estaba cerca de suicidarme, pero estaba muy deprimido, muy desesperanzado, muy triste, y me ayudó a escribir este libro como si se lo estuviera escribiendo a mí, pero también a alguien que está en mi consultorio, revisando todos los pasos que necesitas revisar para sanar y entender, o sea, para sanar y evitar llegar a un punto de sentirte al borde de necesitar quitarte la vida. Oye, ¿a dónde lo vende el libro? ¿A dónde lo podemos En encontrar? cualquier librería o en cualquier venta online, José Luis Canales, Suicidio, Prevención y Apoyo para Casos de Emergencia. Así Excelente. le puso la editorial, es el mismo de Solución Definitiva al Problema Temporal, pero le pusieron este nombre. Pues ahí tienen los contactos y te Y agradecemos tiene muchos muchísimo más que nos muy hayas. interesantes. Secretos de familia, padres tóxicos del que ya hablamos y muchos, muchos más, ¿no? Sí, tengo uno de abuso sexual y uno de cómo superar la ruptura en pareja. Pero bueno, pero ahorita que estamos hablando de suicidio, prevención y apoyo para casos de emergencia. En verdad, creo que les puedo ayudar. Miren, nada más para terminar, yo escribo libros porque no todo el mundo tiene acceso a una terapia. Y algo que a mí me encanta es poder compartir algo de lo que vivo en mi consultorio y poderlo poner en palabras para que a lo mejor leer este libro puede evitar que alguien se quite la vida. Ojalá que sea así. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo y te invitamos a que sigas participando con nosotros. Cuantas veces quieran, aquí estoy. Muchas gracias. Nosotros nos tenemos que ir a un corte muy breve, pero continuamos después de estos comerciales.